Continuando con las relaciones de masa en las reacciones químicas, ahora estudiaremos al reactivo limitante y al reactivo en exceso. En una reacción, el reactivo limitante es el que se consume primero, ya que es la capacidad o la cantidad máxima del producto que se formará dependiendo de este. Cuando este reactivo se consume, ya no puede haber más reacción. Ahora bien, el reactivo en exceso es el que se encuentra en mayor proporción y por lo tanto de este quedará un remanente o un sobrante. Esto ya no es posible que continúe reaccionando puesto que el otro reactivo ya fue consumido. Ejemplos: la urea se prepara por la reacción del amoníaco con dióxido de carbono mediante la siguiente reacción. 2 moles de amoníaco reaccionan con 1 mol de dióxido de carbono para darme 1 mol de urea más 1 mol de agua. En un proceso se hacen reaccionar 637.2 gramos de amoníaco con 1142 gramos de dióxido de carbono. Inciso A: ¿cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante? Inciso B: calcule la masa de urea que se formará. E inciso C: ¿cuánto del reactivo en exceso, en gramos, quedará sin reaccionar al finalizar la reacción? Para saber cuál de las dos especies es el reactivo limitante, primero debemos averiguar que la reacción esté balanceada. En este caso nos damos cuenta que está balanceada. Verificando, tenemos 2 nitrógenos del lado de los reactivos, tenemos 2 nitrógenos del lado de los productos, tenemos 6 hidrógenos del lado de los reactivos, tenemos 6 hidrógenos del lado de los productos, 4 que corresponden a la molécula de urea y 2 que corresponden a la molécula de agua, 2 oxígenos del lado de los reactivos, 2 oxígenos que corresponden al lado de los productos, 1 para la urea y 1 para el agua, un átomo de carbono en el lado de los reactivos y un átomo de carbono en el lado de los productos. La ecuación está balanceada. Ahora bien, primero calculamos los moles de urea a partir del dato conocido. En este caso, al dato conocido lo dan los 637.2 gramos de amoníaco. Entonces los moles de urea va a ser igual a los 637.2 gramos de amoníaco multiplicado por 1 mol de amoníaco, el cual pesa 17.03 gramos de amoníaco, multiplicado por 1 mol de urea partido 2 moles de amoníaco. Este pedazo en sí es la relación o la estequiometría que me determina la ecuación balanceada. Si regresamos a la ecuación, nos damos cuenta que 1 mol de urea es producido por los 2 moles de amoníaco que aparecen dentro de la reacción. Resolviendo este dato me da que los moles de urea va a ser igual a 18.71 gramos. Ahora, para saber cuál es el reactivo limitante, se relaciona la cantidad de dióxido de carbono con la cantidad de urea que éste producirá. Si tenemos de dióxido de carbono 1142 gramos, para calcular los moles de urea, multiplicamos estos 1142 gramos de dióxido de carbono multiplicado por 1 mol de dióxido de carbono, el cual pesa 44.01 gramos de dióxido de carbono, y lo multiplicamos por el factor estequiométrico que me determina la ecuación, que es 1 mol de urea por cada mol de dióxido de carbono. Esto me produce 25.95 moles de urea. Este dato me indica que el CO2 produciría más moles de urea, cosa que es imposible. ¿Por qué? Pues porque el dióxido de carbono me produce más moles que los que produciría el amoníaco. Es decir, el amoníaco se terminaría antes. Por lo tanto, sería el reactivo limitante. Y como al terminarse el amoníaco ya no habría más con qué reaccionar,
entonces obviamente el reactivo limitante sería el amoníaco. Ahora, para saber la masa de urea formada, debemos usar los moles que nos proporciona el reactivo limitante, que en este caso es el amoníaco. El amoníaco me provee 18.71 moles de urea, ¿sí? Multiplicados por los 60.06 gramos, que equivalen a un mol de urea. Esto me da 1124 gramos de urea. Por último, para saber cuánto reactivo en exceso quedó sin reaccionar, el reactivo limitante es el amoníaco. Pero ahora debemos encontrar la cantidad de CO2 que ya no reaccionó. Entonces, para averiguar los gramos de CO2, multiplicamos a los 18.71 moles de amoníaco, que fueron los que reaccionaron, por un mol de CO2 partido un mol de urea. Esta relación estequiométrica me la determina la ecuación balanceada. Esto lo multiplicamos por 44.01 gramos de CO2, que equivale a un mol de CO2, dándome como resultado 823.4 gramos de CO2. El enunciado nos indica que la cantidad inicial de CO2 es de 1142 gramos. Por lo tanto, para saber cuánto fue lo que no reaccionó, utilizamos una resta. 1142 gramos que tenemos al inicio menos los 823.4 gramos de CO2, que equivalen a 318.6 gramos de CO2 que quedaron sin reaccionar.